que yo en realidad junté, a partir de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, por eso estaba presente el diputado Sebastián García, con el desorden urbanístico del país, por eso está aquí presente el arquitecto Jorge Rubiani, urbanista. No representando el desorden, No, por supuesto, ¿verdad? Para intentar ordenar el caos, o por lo menos ver por dónde o cómo hacemos para ordenar el caos. Pero entonces primero vamos a ir a hablar con Seba para que nos pueda contar qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, porque se iba a tratar la creación de 7 municipios. Finalmente se aprobó la creación de 4 municipios. Y quiero que nos cuentes, Sebastián, cómo aparecen estos proyectos de ley para empezar con esto. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, gracias. Buenas tardes, Menchi, Fito. ¿Cómo están? Un saludo a la audiencia y un gusto estar acá para contar un poco, narrar un poco la secuencia de los hechos, ¿verdad? La historia empieza obviamente el lunes, cuando se presenta el primer borrador del orden del día a partir de la reunión de mesa directiva. Cuando ves algunos puntos, ya en teoría se cierra el orden del día con un punto que incluye, por ejemplo, la creación del municipio de Boquerón, que es el de Colonial Neuland. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que pasa? A partir de ahí llega el martes, tenemos esa sesión extraordinaria donde se tratan temas fáciles, como se dicen, para justamente, porque ya tenemos con demasiados temas acumulados. Y llega la sesión ordinaria del miércoles, ¿verdad? Con un orden del día. ¿Qué pasa? Unos minutos antes de la sesión ordinaria, se levanta la sesión extraordinaria, nuevo orden del día. Otra vez. Y en ese nuevo orden del día te empiezan a llegar los formularios con los demás proyectitos y empiezan a llegar otros 3 o 4 municipios, creo. ¿Entendés? Entonces, vos ahí empezás a ver los nombres así, son relativamente desconocidos y bueno, ni qué decir, así definito, ¿verdad? Sin ser nula documentación y nada que respalde la explicación de por qué estábamos sumando municipios. Y te da la pauta de que es un intercambio, ¿verdad? Yo te apoyo en uno y vos me apoyas en el mío. Siguiente. Y yo te apoyo en el de él y ese es el de tal. Entonces así. Entonces te da la pauta y ahí llega la sesión. Se empieza el orden del día. Se trata también el préstamo para construcción de viviendas, donde empiezan los hermosos discursos Nambrelo, donde todos estaban preocupados por la gente necesitada que va a tener para su vivienda, ¿verdad? Entonces quisieron hacer, para justificar el préstamo, un ulterior endeudamiento de aquí a mayor plazo y a futuras generaciones. Para justificar un endeudamiento quisieron hacer un discurso de vivienda contra no vivienda, cuando en realidad era fuente de financiación contra fuente de financiación de fondos no ejecutados. O sea, posterguemos un eventual préstamo y usemos fondos no ejecutados que están disponibles actualmente. Entonces, esa fue la discusión. El tema de la planificación de viviendas, dice, sí, no, 700 para el departamento central, 50 para el departamento Concepción, 4 para San Pedro. Sí, es repartir acá, te doy yo tipo banquero, más o menos, como juez banquero, te doy unas cuantas casitas acá, otra casita acá, otra casita acá. Pues llega la discusión de los municipios y te da la pauta de cómo parece que cada uno lleva así agua a su molino, como se pueda, donde se pueda, para sostener su estructura política. Y la explicación era, espera un poco, Colonia Barrientos. ¿Cuánta gente lo que tiene? No, 12.000 por ahí tiene, eso me dice uno que estaba operando a favor. ¿Y dónde está el documento? ¿Dónde está? ¿Qué tenés? Y no, y me dijeron, ese hace mucho ya que quiere su municipio, te dice. Hace mucho que quiere. Pero ¿y por qué? O sea, ¿cuál es el? No, y porque para que le lleguen los servicios y demás. No, pero justamente el criterio es que tiene que tener alguna previsión de servicio, tiene que tener alguna o algún norte por lo menos, tiene que tener según lo que exige la ley. Planificación ya es más. Olvídalo, estás pidiendo mucho, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se mete un puñado de cosas. Ahí entra la discusión de Neuland. Neuland, hay que ser justos, y sí ya tenía una conversación, ¿verdad? Al estilo también de los colonos de la zona, ¿verdad? Que tienen otro criterio. Ya hicieron audiencias públicas. Es un proyecto que ya lleva 10 años conversándose, ¿verdad? Entonces no es algo que te viene de sorpresa. Sin embargo, después estaba también la anexión de Nanagua. Es decir, eran 6 municipios más una anexión de algo al municipio de Nanagua. Pero ahora empezaba a hablar de los otros y te cae de espalda, porque empezaba a escuchar los rumores, las cosas que se escuchan ahí detrás. Y no, ese lo era colonia de Cueva, pero hay 60 colonias en el departamento de Paraguarí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir todo distritación de nuestra colonia, te dicen. Entonces ahí vos ves lo complejo que es, cómo se usa eso para un nido de operadores políticos. Sí, claro. Anexar a Nanagua una zona que se llama el 80% de su territorio es inundable. Claro, es el drama ese. Otra conversación. Pero bueno, contar nomás cómo. Y ahí se te da la pauta de que era un intercambio. Yo te voto, vos me votás, y vos me votás. Y Nueva Asunción, ni qué decir, Nueva Asunción tuvo mesa de entrada el lunes.
Nueva Asunción, para dar un poquito, 2 pasos atrás, ¿verdad? Yo vengo pidiendo informes hace más de un mes a todas las instituciones para conocer los impactos del puente. Porque lo que pensamos de una forma tan aislada y tan orientada a nuestro molino, que nos medimos que si vos haces todo lo que vos hagas en la zona del Chaco, impacta obviamente a Asunción. O sea, Asunción, ¿cómo va a justificar una eventual pérdida de recaudación de gente que se va a vivir al otro lado del río? ¿Y cómo va a mantener los servicios que tiene que seguir ofreciéndole a la gente que se va a vivir al otro lado del río, pero viene a trabajar a Asunción? Entonces, hay un montón de interrogantes que todavía no tenemos respuesta, ¿verdad? Si Villa Ayes tiene planes de servicio de transporte público, si piensan ofrecer algún servicio público a la gente que se vaya a vivir a ese lado del río. El MUP no tiene la más pálida idea, el MOPC no nos da el diseño. Entonces, hay tantas interrogantes que ahora querer hacer un municipio de ese lado del río en 2 días y sin ninguna conversación te da la pauta de que todo es una improvisación y todo está pensado para alimentar tu aparatito político y que siga funcionando y que te siga sosteniendo. Es exclusivamente eso, de hecho, porque piensan solamente en ese maná que cae del cielo, que se llama royalties, que se llama Fonacide, y que se reparten, ¿verdad?, entre los muchachos, y entonces por eso así justifican la creación de estos municipios. Vamos a empezar por el comienzo. Bien cerquita, por favor, don Jorge. En 1992 se sanciona la nueva Constitución, la que nos rige hasta hoy. Sí, señor. Se crean las gobernaciones. Sí. Se crean las gobernaciones solamente para suplantar, para las delegadas de gobierno. Las delegaciones de gobierno de Stroessner, que eran un tipo... ojos y oídos del rey en cualquier lugar, con su chofer y su cebador de tereré, y nadie más. Esa pequeña estructura se cambia por las gobernaciones, que dependen exclusivamente del Ministerio de Hacienda y las transferencias de dinero del presupuesto nacional. No recauda nada, porque de hecho la gobernación no tiene territorio que gobernar. Claro. Si ustedes se fijan en la ley orgánica departamental, la gobernación no tiene un pito que hacer. Y si el gobernador está perdido en el espacio, los concejales departamentales son los hijos de Adán, sin madres. Entonces, no tienen nada que hacer y es una penosa superposición de las labores de los municipios, que en vez de conseguir una ayuda de parte de las gobernaciones, ven interferido su trabajo por las gobernaciones. Y si ya los municipios son incompetentes porque no tienen posibilidad alguna de cubrir todo su territorio, para eso les recuerdo, Asunción tiene 12.000 hectáreas. El 99% de los municipios del Paraguay tienen sus territorios mayores que Asunción y tienen ejidos rurales y ejidos urbanos. El ejido rural quiere decir que hay caminos rurales que mantener. Los municipios no tienen ni siquiera una carretilla con pala. No tienen una carretilla con pala y piden a Itaipú que les pavimente las calles y no tienen un montículo de asfalto para reparar lo que se descompone en la primera lluvia. Obvio. Entonces, acá hay una improvisación de décadas, con una incompetencia verdaderamente lastimosa, para no decir delincuencial, de las gobernaciones y de quienes siguen creando municipios que no tienen la más mínima posibilidad de gobernarse. Porque la ley dice que el municipio tiene que tener una vida sostenible, lo cual quiere decir una determinada población, determinado nivel de recursos, no sustraerle recursos a Itaipú, ya Estado, al Ministerio de Hacienda, sino recursos genuinos del municipio. Claro, es que no hay, para empezar, los municipios no tienen capacidad instalada, ¿verdad? O sea, son unos cuantos amigotes, la figura que vos traías de las delegaciones de gobierno, bueno, un poquito más ampliadas, porque además ponen sus operadores políticos, para eso están, vos ves cuál es el nivel de capacitación que tienen los concejales, no existe nada, ¿verdad? Ni siquiera las oficinas dentro del municipio. Patético. Entonces, ni siquiera se preocupan por recaudar impuestos, el impuesto inmobiliario que le compete a los municipios. ¿Para qué van a hacer el esfuerzo si igual reciben el dinero de los royalties y Fonacide? O sea, ese es el origen, digamos, o uno de los orígenes de todo este desorden. Los municipios más antiguos apenas recaudan para pagar el salario a sus concejales. Funcionarios. No tienen otra. Y lo primero que hacen es crear la dirección de tránsito. No tiene ninguna sola calle empedrada. La dirección de tránsito, porque ahí meten a todos los tironxá que se ponen un uniformecito y empiezan a cobrarte multas si es que tenés la desgracia de pasar por su territorio. A mí me parece, en el caso del municipio de Nueva Asunción, es el que que se quiere crear por el tema del puente, me parece un poco más perversa incluso la situación, porque
una cosa es decir, bueno, mis operadores políticos yo necesito ubicarlos y acá en este municipio viven todos y vamos a hacer una institución que va a conseguir fondos del Estado. Otra cuestión es saber que con el puente va a haber otro tipo de negocios, desarrollo inmobiliario, inversiones, un montón de cuestiones, y que desde el municipio vos vas a poder de alguna manera apretar, chantajear, trancar ese tipo de negocios y recaudar. Claro, y me parece que en el caso del puente, sospecho, y creo que todos sospechamos, va más por ahí el tema y no por unos cuantos carguitos nomás. Porque incluso vamos a mirar los nombres y compañía y decir, a la miércoles, ¿qué hacen tan preocupados por este negocio? Hacemos un complejo edilicio o de edificios para el gobierno en la punta de la ciudad, a la que ya es imposible acceder de muchas maneras, y hacer el puente allá lejos para congestionar otra vez la costanera. La costanera se hace, a pesar de que hay mucho que hablar sobre el tema, la costanera se hace porque es una vía de distensión para mirar el paisaje, para ir con tu familia, para pasear, como era en los primeros 15 días. Pero después la costanera se convirtió en el gran espacio de estacionamiento y hoy se va a volver congestionadísimo, porque todas las vías que vienen del norte y de las fronteras Bolivia, Brasil y Argentina se vienen por la costanera. Y no hay posibilidad alguna. Y como si todo fuera poco, y como diría un locutor de Calecita, entonces tenemos el puente en la mitad de la costanera, que va a traer todo el tránsito del Chaco, de Bolivia, de la Argentina, etcétera, para congestionar el paso por el microcentro de Asunción. Más allá de eso que vos estás definiendo, del lugar donde se fue a hacer el puente, que es a contramano de lo otro que se hizo antes, que a su vez está de contramano con un proyecto que no prosperó, que fue el Metrobús, porque se suponía que la gente iba a llegar hasta ahí gracias al Metrobús. Entonces, y el ferry. Después se sacó el ferry, se sacó el Metrobús, los edificios están... Esa era la franja costera en su totalidad, que le edificaron solamente el componente vial de la franja costera, que es la costanera. Y la franja costera tenía ya espacio para la vía férrea, que vendría en algún momento, no ese tren ligero que es otro elefante, no es ni siquiera elefante blanco, ese es un elefante gris, medio opaco. Bueno, pero ¿vos estás de acuerdo con que se haya construido, que se esté construyendo un puente? No, ahí no, definitivamente. No digo ahí, sino en algún lugar más cercano para que estuviera sinergia con el resto. Antes de que me echaran de la universidad, allá por los 80, yo decía que antes del 2000 íbamos a tener por lo menos 5 puentes entre el Chaco, entre la región occidental y la región oriental, porque es lo que corresponde. Claro, tenemos uno solo. ¿Por qué le vas a traer a un pobre tipo de allá de San Pedro para que pase por el puente de acá si él puede pasar por enfrente? Claro. Si es que quiere cruzar al Chaco, y si es que queremos desarrollar el Chaco. Nosotros nos perdemos en naderías, como diría alguien. Y con relación al Parlamento, y me va a disculpar acá el señor diputado, hoy estaba escuchando a un filósofo español que decía: no sé para qué tenemos grandes recintos parlamentarios si los parlamentarios hoy traen sus escritos ya preparados sin haber escuchado al otro. Y una vez en el Parlamento no hay debate, no se parla, como es el tema parlamentario, sino que todo viene negociado de afuera. Y eso que dice el diputado no solamente rige para esta cuestión de los municipios, rige también para los fueros. Yo te niego el fuero, que te quiten los fueros, y vos no vayas a permitir que me quiten los fueros a mí. Eso. Ese es el punto. Y sí, bueno, para reforzar un poco lo que decía el arquitecto, ¿verdad? Yo no quisiera irme a cosas tan así abstractas y, digamos, a filosóficas, ¿verdad? En el sentido de que, yendo a cosas concretas, la semana pasada pasó lo mismo con 2 universidades. O sea, es decir, por cierto, una es de la zona de Villa Valle, otra es de Misiones. La semana antepasada pasó otra cosa. Todos los proyectos se hacen así, se piensan de manera tan aislada. Y si se ponen a escuchar, si siguen un poquito las sesiones, ahora se está haciendo constante este tema de que argumentan que las leyes, sí, ya sabemos que hay que abordar una solución de fondo a la reforma universitaria, pero mientras vamos a encontrar una solución. El parche. Papá, sos diputado, tenés 5 años para dedicarte a buscar soluciones de fondo, como para que te venga a decir un parche tras otro parche tras otro parche. Tenés que abordar proyectos de forma amplia, hacerte asesorar, conseguir todo el respaldo académico que puedas para elaborar materiales solventes. O incluso acá no hay ni siquiera que descubrir la rueda, en el sentido de que pasa mucho, y es algo que estoy aprendiendo también sobre la marcha, que entre muchas instituciones del Poder Ejecutivo hay cuestiones de ego, ¿verdad? No hay ningún secreto, ¿verdad? Pero aprendes en la práctica cuando ves que, por ejemplo, un ministerio tiene un proyecto
de X tema, ¿verdad? Después, o sea, son temas que me tocan tratar, que tienen que ver con inclusión financiera y demás cuestiones, ¿verdad? Que es una materia que me apasiona y que es en lo que me involucro. Formalización, inclusión financiera. Un ministerio tiene un proyecto trabajado con consultoría, esto, lo otro, tiene la redacción, pero no se decide en quién va a ser la autoridad de aplicación, entonces como que no tienen la fuerza política para impulsar ese proyecto, porque el otro le va a trancar y le puede arrancar su presupuesto, le puede boicotear en otro aspecto, el proyecto se queda congelado por 2, 3 años, y así pasa con un montón de cosas, entonces es también un mensaje a los mismos congresistas que no hay que descubrir, no hay que inventar la rueda acá, hay gente que ya viene haciendo un trabajo académico, solvente, que ya tiene intenciones de reformas en diferentes ámbitos, tiene propuestas de ordenamiento territorial, tiene propuestas de ¿cómo se dice?, de soluciones para ciudades, de interconexiones de ciudades. Busquemos eso y tratemos de articular, pero un parche tras otro, voy a decir, bueno, un parche una vez, 2 veces, pero que cada sesión te justifiquen un proyecto diciendo que sí tenemos que trabajar la solución de fondo, pero mientras vamos a aprobar esto, te da la pauta de que es un país que vive, que camina a costilla de parche. Y que sigue improvisando. Un buen elemento de trabajo para ese análisis sería, por ejemplo, revisar qué pasó con los últimos 20 municipios creados en las mismas condiciones. Por ejemplo. Y van a ver que es una verdadera tragedia. Porque primero, la ley determina los mecanismos por los cuales se crea un municipio, pero también determina por qué un municipio pierde su categoría y vuelve a ser distrito de otra ciudad. Claro. Nadie recuperó su antigua categoría a pesar del fracaso de aquella creación. Claro. Ni hablar si empezamos a pedir un informe de Contraloría sobre la rendición de cuentas de los últimos municipios creados. Ni hablemos de los municipios antiguos. Hay municipios con 1 año de antigüedad que ya tienen denuncias de la Contraloría. O la ejecución presupuestaria de las gobernaciones, para que te des cuenta que los concejales departamentales están papando mojas. Y en muchos de esos casos ni siquiera es la mala fe de los que les toca administrar, de los políticos, sino es la incapacidad, el desconocimiento, claro, por eso, la falta de formación. O sea, el capital humano es todo un tema. Un municipio como mínimo tiene que tener, topógrafo o algo así, para por lo menos darte una más pálida idea de no quieren. Entonces, no quieren luego. Claro, y seguimos, a mí lo que me preocupa es que seguimos repitiendo los errores, ¿verdad? Que hemos venido cometiendo a lo largo de décadas. Los errores que se cometieron con Asunción, Jorge, que sé que son tu preocupación, ¿verdad? Y estamos replicando exactamente lo mismo en otras ciudades y generamos nuevos municipios sin planificación de ninguna clase, ni vial, ni urbanística, con los mismos terrenitos de 12 por 30, sin planificar avenidas amplias, o sea, es dar el zarpazo. Entonces la sensación que nos queda a todos los ciudadanos es que están buscando el negocio de unos pocos, dando el zarpazo y que se joda el resto de la población. Y no podemos seguir así. Y el resto de los ciudadanos mirando atónitos a ese despilfarro que se hace de los recursos públicos. Porque lo de Asunción tendría que llamar la atención, porque aparte de que tener la desgracia de que cada vez que tenemos un intendente es de signo contrario políticamente al del gobierno central, y le sabotean directamente, le quitan prerrogativas, le quitan sus proyectos, le roban sus proyectos, como está pasando actualmente con el Ministerio de Obras Públicas, y aparentemente nadie se percata del asunto. Y por otro lado, cuando que debiera ser patente para todos que Asunción es la capital de la República y sede del Estado Nacional, debiera preocuparnos su aspecto, su falta de limpieza. Vemos un informativo con capitales de todo el mundo, aquí de cerca de Latinoamérica, de las provincias argentinas, y vemos ciudades, calles limpias. En Asunción, ahora que los informativos en las pausas nos ponen una vista de la ciudad con las cámaras fijas, Dios mío, da pena Asunción. Y parece que no nos damos cuenta de que esa imagen es la que se representa en otro lugar, y después hablamos de la marca Paraguay o hablamos de las inversiones necesarias. ¿Quién pistola, para no decir otro adjetivo, va a querer invertir en Paraguay viendo esas imágenes? ¿Cómo quedó finalmente, Seba? Y bueno, por suerte como que se agitó un poquito el panorama, ¿verdad? Tuvimos, entonces no se pudo ir así, no fue una arremetida como pensamos que hubiese sido. El primer paso fue Neuland, que por suerte, como digo, Neuland es el que más conversaciones tenía detrás. Ya es un proyecto que lleva 10 años y mucho involucramiento ciudadano. Después, y cumple los requisitos, cumple con los requisitos que están establecidos por ley, porque el problema es que ni siquiera tienen muchos otros proyectos, esos requisitos igual se aprueban. Te diría que cumple, pero no vi.
Entonces, de hecho, nosotros nos retiramos de la sesión. Nosotros nos retiramos de la sesión porque no nos parecía que se tenga que abordar. Hay otra ventaja con Neuland. Probablemente Neuland sea un ejemplo de aquellos municipios que le frenan porque a lo mejor puede progresar más y por esa falta de autonomía no lo puede hacer. A lo mejor dándole esa autonomía, Neuland y otros municipios con ascendencia alemana especialmente, vuelan. Sí. Después vino el tema de Nueva Asunción, que bueno, se aprobó a tambor batiente. Sí, creo que se ingresó el lunes ese proyecto y se aprobó el miércoles. La anexión de Nanagua, del municipio de Nanagua, se aprobó. Se rechazó el de César Barrientos, que eso era vergonzoso de todo. Era vergonzoso porque tengo entendido que es un puñado de operadores de Miguel Cueva, el diputado Cueva. Entonces, en el departamento de Paraguaría. Sí, entonces tenía la oposición unánime de la Junta Municipal de Ibicuí, de la Junta Departamental. Porque era parte sacarle territorio al municipio de Ibicuí y al Parque Nacional de Ibicuí también. A La Rosada, a Minascue. Y íbamos a agregar una modificación a la canción allá en Ibicuí. Iba a ser allá en César Barrientos, entre Cerro y Collado. Eso pudo haber primado también, porque no rima. Claro. Entonces, bueno, eso se rechazó y después ya fue quedando sin quórum y ya se postergaron. A lo mejor alguien cantaba allá en César Barriendo. Lo más probable. Ahora, ¿cómo frenar esto? Porque lo que pasa es que sigue sucediendo. O sea, hay unos reclamos, algún que otro medio o periodista que plantea el tema, digamos, pero finalmente hacen caso omiso a todos los reclamos que se puedan hacer y van ahí, siguen adelante con sus delirantes proyectos. Yo no sé cómo se puede frenar por el hecho de que ya el país está en manos de, llamémosle, de los factores políticos Colorado y Liberal. Porque la creación de las gobernaciones fue claramente para la clientela partidaria. Totalmente. La creación de municipios lo es también. Tenemos encima los subsidios partidarios que sustraen del presupuesto nacional de gasto una enorme cantidad que yo una vez calculé, equivale a centenares de escuelas y centenares de hospitales equipados en toda la República. Y si eso hubiera servido, perdón que te interrumpa, Jorge, para mejorar la calidad de los parlamentarios, pero yo me hubiera puesto a aplaudirles al Tribunal Superior de Justicia Electoral que destine ese subsidio a los partidos políticos. Sí. Pero lo que nos muestran con honrosas excepciones es una calamidad. O sea, gente que no está preparada, gente que tampoco invierte a lo mejor parte de su dieta en buscar el mejor asesoramiento y tener los resultados que estamos teniendo. Bueno, yo ya no digo ni siquiera honrosas excepciones, porque esas honrosas excepciones se hubiesen plantado por lo menos para marcar las diferencias. Decir, hago constar que no estoy de acuerdo con esto. Pero me consta que el diputado lo ha hecho. Arquitecto. Entre Seigo hicimos eso ayer y fuerte y no paramos, zapateamos, tiramos de Patria Querida. La bancada de Patria Querida, los dos del Encuentro Nacional y otros dos. Por eso aclaré, Partido Colorado y Liberal, porque los otros partidos me imagino que no se van a No, y no se plegaron. Ayer estuvieron firmes en decir esto es un disparate y se mandaban a mudar. Pero el problema es que es una minoría. Claro, eso. Pero no pasa nada. Pero marcar la diferencia es importante. No, claro que sí, porque hay que marcar la diferencia. Que se calla concede. No, desde luego, pero digo nomás que a los efectos del aparato partidario, entonces no, finalmente esas mayorías arrasan, porque además eso está muy impregnado en el ADN de los partidos mayoritarios, entonces es lo que vale, ¿verdad? Nadie analiza, nadie le importa nada. Y acá es algo que siempre digo, y hace mucho, yo creo que hace la diferencia cuando la gente se involucra en lo que se trata en el Congreso, ¿verdad? Yo empecé a percibir, ¿verdad? Yo tuiteé algo tempranito y unas cuantas otras personas, incluida la ex ministra Soledad Núñez, tuiteó algo sobre el tema y es como que se empieza a agitar y los medios empiezan a calentar el ambiente y yo creo que eso medio que frenó que no sea una arremetida de los 6, porque en cierta manera se dan cuenta que ya están pasando los límites, ¿verdad? Porque se siente y se percibe eso y lo mismo pasó la semana pasada con la ley de insolvencia. Más allá de la discusión del contenido de la ley, es la gente la que se involucra, presiona y logra revertir ese tipo de resultados. Entonces, así, generando sentimiento de pertenencia. Lastimosamente con la Asunción no hay sentimiento de pertenencia. Una lástima que el asunceno nos diga, espera un poco, acá me está haciendo algo enfrente que le va a cagar a mi ciudad. Y bueno, y lastimosamente al no ver ese sentimiento de pertenencia no se dimensiona que un puente tiene un impacto tanto adentro de tu ciudad como a los resultados en cómo afecta lo que pasa alrededor de tu ciudad. Entonces, bueno, cuando empieza a generarse ese sentimiento de pertenencia, bueno, la mayoría de estos lugares son asentamientos, colonias, entonces
no precisamente... Claro, no hay esa identidad con la ciudad. Entonces pasa mucho eso, pero yo ahí siempre digo y siempre valoro que la gente se involucre, siga un poquitito el orden del día, por lo menos lo que le toca de cerca y lo que le roza y lo que le indigna, y exprésense, manifiéstense, pregunten, no, vamos a debatir en las redes, aprovechen, vengan a la oficina del Congreso, porque ahí únicamente se empieza a dimensionar y nos hace dar cuenta que tenemos que tener conversaciones. Porque ayer una persona, por ejemplo, decía, che, ¿se hizo audiencia pública o algo para hablar de esto? Te dice, no, ¿cómo vamos a hacer y se van a poner ahí la gente? Esperamos. Entonces, ese es el punto de la audiencia. No. Son como un poder paralelo a la ciudadanía. Claro. ¿No te das Las audiencias cuenta? públicas también se pervirtieron completamente. Es que cuando se hacían audiencias públicas, y yo acudía a un par de ellas, se iba la patota. La batucada Claro, la patota, del totalmente. proyectista de la ley. Y te ponían una serie de restricciones para opinar. Vos no habías conocido el proyecto, tenés 5 minutos para hablar del proyecto. ¿Cómo vas a hablar 5 minutos de algo que te acabas de enterar? Así se hizo con el tema de la vivienda de San Francisco, cuando claramente era improcedente no iba a funcionar eso. Sí. Pero es muy válido, de todos modos, en el Congreso se dan audiencias públicas ordenadas y son un tipo de exigencia más o menos que, así como se exige un dictamen de comisión, que dictamen por la aprobación o por el rechazo, que por cierto ya se vuelve cada vez más superficial y es una firma que dice se aprueba el presente proyecto sin respaldo de nada. Se debería a lo mejor exigir audiencia pública para ciertos temas puntuales, expropiaciones, por ejemplo. El tema de la expropiación ahora se frenó y hay que darle crédito en gran parte a Rocío Vallejo, también diputada Patriaquería, que es la que ella hace el trabajo académico casi así súper ultra técnico, donde le exige a los asesores de comisiones, esperan, porque está la documentación, están todas las dimensiones, están los papeles del catastro, todos los detalles que Pero te deberían hay otra respaldar cosa ese también, tipo la de... cuestión de la ley de impacto ambiental. La ley de impacto ambiental se creó precisamente para tener ciertas cautelas con relación a intervenciones riesgosas o radicales en determinados medios naturales. Esa ley de impacto ambiental lo hace hoy cualquiera, se hace de cualquier manera, y nadie controla si se ejecutó, porque la ley de impacto ambiental es para saber si hay un impacto negativo. Resulta que las leyes de impacto, o sea, los procedimientos de impacto ambiental, no es leído nadie que haya hecho algo advirtiendo que tendría impactos negativos. Y muchas de las situaciones catastróficas que hemos tenido en el país tuvieron un estudio de impacto ambiental previo. Bueno, lamentablemente se acabó el tiempo, como decía Jorge, iba a ser escaso, pero bueno, al menos se plantea el tema y yo creo que tenemos que hacer varios capítulos de esto que se llama ordenamiento territorial, que es fundamental para evitar seguir repitiendo los errores que hoy nos condenan a tener las clases del tipo de ciudad que tenemos en la mayoría del país. Una última cosa. Para todas las actividades de algún ejecutivo hay contralorías y hay sanciones. ¿Quién sanciona lo que se legisla mal? ¿Quién sanciona lo que se legisla mal? Y debiera ser el ciudadano una mala legislación. Y no permitir que vuelvan a estar en el Parlamento, por ejemplo. Resulta que en las concejalías y en el Parlamento hay personas que están repitiendo el 5º mandato. Pero hablemos de ordenamiento territorial. Nos vamos, gracias. Ya está entrando la programación de Noticias Paraguay, así que será hasta mañana. Gracias por la compañía. Chao.